Atención, detente, mira y escucha, porque ahora comienza La Fuente, donde la tele y la radio se dan la mano. Chile TV y Radio Universidad de Chile te dan la bienvenida a nuestra fuente burbujeante de información diferente. Ya estamos de regreso con La Fuente a través de las pantallas de Chile TV, también el 102.5 Radio Universidad de Chile. Recordarles que pueden ser parte de esta comunidad a través de redes sociales con @uchile, @radio uchile y también @uchile TV. Y además, como todos los días y todas las semanas, puede participar por el libro del día de hoy al más 569 29 74 86 40. Ojalá que nos mande un audio. Yo ya me declaro fan de sus audios, así que ahí lo importante es que también pueda mandar su nombre y su apellido para que puedan ingresar en la tómbola digital al final de este programa. Como todos los días lunes, tengo el agrado de presentar a nuestra querida amiga, colega, compañera, mientras entra Janis Joplin, Caco Aliaga. Caco, ¿cómo estás? Bienvenida. Bien, ¿y tú, Diego? Bien, muy contenta. Y también con un look muy Janis Joplin. Ando Janis, ando rockera. Es que es mi espíritu, el Eso, rock. Espíritu de rock. El rock clásico. Oye, sí, están... El libro, sí. Este libro que a mí Colección me Planetaria encanta es parte Mapuche. de una colección que ofreció el Museo Mapa, que recordemos que es el Museo de Arte Popular Americano Tomás Lago de la Facultad de Artes de la Universidad de Chile. Está hermoso, tiene más de 200 piezas patrimoniales. ¿Lo mostraste, Dieguito? No, mira, no lo he Imagínate. mostrado en su interior. Mira, tiene este tipo de cositas Un apartado muy hermosas. gráfico muy lindo. Muy Sí. hermosas, así que a concursar por el libro. Oye, el día de hoy nos reúne un tema que nos paralizó a todos el 25 de febrero, 8 horas sin luz. Yo me acuerdo que ese día anduve como 2 horas y media en micro. Bueno, apagón general del Sistema Eléctrico Nacional. Expertos llaman a acelerar implementación del plan de emergencia. Y para aquello, para profundizar en aquello, estamos con Luis Llanos. Él es académico del Departamento de Ingeniería Industrial de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas. Luis, ¿cómo estás? Bienvenido nuevamente. Nos reencontramos sí. acá. En un acontecido sistema eléctrico, efectivamente. Nos hemos encontrado de nuevo. Gracias, Diego, por la invitación. Caco también. Sí, Gracias. lo tuvimos en agosto del año pasado al profesor, con nosotros también. Así es. Se repitió el lunes. Fue de los primeros, nos Así dicen es. acá, de los primeros invitados. Sí, partió con La Fuente. Sí, bueno, y después de eso vino este apagón, el más grande de los últimos 15 años, 18 millones de personas afectadas, 18 Diego. millones, sí. Profesor, cuéntenos, ¿dónde estaba usted para partir? ¿Dónde lo pilló usted el apagón? ¿Qué sintió como ciudadano y como experto? Afortunadamente estaba en mi oficina, muy cerca de acá, en Providencia. Y claro, y también sufrimos. La verdad es que cuando vino el apagón, la verdad es que pensamos esto de hacer 10, 15 minutos porque debe ser algo más local. Y bueno, porque además el sistema de puertas que es magnético, nos quedamos atrapados, quedó sin funcionamiento y con los magnetos activados en la oficina, así que tuvimos que hacer una maniobra con justamente los que estábamos adentro para desconectar y poder desmagnetizar la puerta y poder salir, la verdad. Así que sí, fue un día. Sí, no, tuvimos cierto acontecido. Mira, afortunadamente nosotros nos dimos cuenta a los 10, 15 minutos que esto iba a parar. Porque al principio ni siquiera, bueno, los computadores, los laptops siguen teniendo energía, así que claro. La verdad es que, ok, perdí un poco la internet, pero estábamos con los teléfonos, seguimos trabajando. Pero después nos dimos cuenta que este era un tema mucho más grande y efectivamente, la verdad es que también como parte del sistema eléctrico, la verdad es que nos deja muy es algo de lo cual claramente tenemos que sacar muchas lecciones. Uh-huh. Y cayó la conexión móvil también. Eso también fue algo que no teníamos. De hecho, cuando logré volver a mi casa, tenía con suerte una barrita de 3G, cosa que no tenía internet. Entonces fue, y bueno, tú mencionaste 8 horas, pero 8 horas fue para los que teníamos más suerte, porque en realidad en muchas partes del sistema demoró hasta 12 y más horas, digamos, en restablecerse, lo cual claramente también es un
un resultado, una desempeño, digamos, de este plan de recuperación, la verdad es que muy, muy deficiente. ¿Qué se sabe hasta ahora sobre la causa del apagón? ¿Quién está impreso en el cartel de Wanted? Mira, técnico, humano, climático, un poco de todo. Esto no fue claramente, cuando tú miras, aquí hubieron 3 fallas, en realidad, 3 fallas en línea, o digamos, y enlazadas entre ellas. Una primera falla que es una desconexión en una línea muy importante, que era muy importante en el sistema en ese momento, tenía una muy alta transferencia de carga, que básicamente era toda la energía solar, una parte, 1800 megas de energía solar que teníamos en el norte, que la estábamos usando en el sur, ¿no? Y estas estaban pasando por esa línea. Ahora el sistema tiene redundancias y tiene una serie de otras cosas que podrían haber evitado que, aun cuando existiera esa falla, que aparentemente se ocurrió en un mal manejo del operador. Es solamente para hacer la historia más precisa y más breve, pero breve. A la 1:30 se produce una desconfiguración de los sistemas de protección de esa línea, y que es reportado por el operador ISA, o Interchile en este caso. Interchile se reportó esa falla. Y a las 3:16, aproximadamente un par de horas después, tenemos esta falla en este lugar donde se había reportado que los interruptores principales, o los sistemas de protección principales, estaban fuera de servicio. Aparentemente no hay todavía pero fue en la maniobra de resincronización de las protecciones en que ocurre esta desconexión sin un motivo aparente, porque fue una desconexión sin falla. Esta desconexión, claro. No hubo un cortocircuito, no hubo nada extraño, y simplemente todo. Claro. Pero esta desconexión genera un efecto justamente por cómo operan estos sistemas, que tratan de avisarle a otros interruptores, digamos, que se desconecten porque hay una falla. Se levantó el automático en todas las regiones. Y entonces, no, eso en esa línea, pero después en la del lado. Yeah. Y después viene el efecto dominó, porque claro, se te aísla, se te parte el sistema. Entonces tú tienes en el sur un sistema que debería estar con 8000 megas, pierde 2000. Claro. Pierde 2000 megas de potencia. Entonces, efectivamente, tiene que volver a balancearse. El sistema eléctrico tiene que balancearse instantáneamente. O sea, lo que se genera, se consume. Lo que se consume, se genera. Automático. Y si no, hay variaciones de voltaje o de frecuencia. Eso es lo que hay. Y bueno, y en el norte nos pasa al revés, que estábamos con 2000 megas y de repente quedamos con 4000. De 2000 megas de consumo. Subimos. Y de repente el sistema tiene un suministro de 4000. Eso normalmente los sistemas debieron haber operado para despejar cargas, balancear y equilibrar estas dos islas, probablemente no completas. Yo creo que Santiago estaba perdido, pero la falla no debió haber pasado de Ancoa a Talca. Claro. No. Probablemente Alto Jahuel hubiera sido deseable, pero tuvimos una falla que llegó hasta Chiloé y por el norte hasta Arica, y nos quedamos sin luz. Y después viene la tercera falla, porque esa fue la segunda. La segunda fue que no pudiéramos aislar y mantener alguna parte del sistema andando, y que eso nos cayó todo. Eso es una segunda falla. Y después viene la falla que fue realmente una cosa esquizofrénica, muy, muy rara, muy kafkiana, que fue en la recuperación de los servicios por varias horas. De hecho, básicamente, esta es una recuperación de servicios. El plan debió haber sido de unas 2 horas. Fue un poco, particularmente porque no había ninguna avería que reparar. Sí. No había nada que reparar, estaba todo, había que volver había que enchufar de nuevo. Había que enchufar de nuevo, lo cual no es tan simple, porque requiere que las centrales hagan lo que se llama una partida autónoma, o sea, partir con el sistema en cero.
Claro, no como todas las reiniciar. no todas las centrales pueden hacer eso, hay algunas que lo pueden hacer, particularmente las hidráulicas, por ejemplo, algunas térmicas también pueden hacer ese trabajo. Y claro, y uno normalmente piensa, yo por muchos años trabajé en el centro de Santiago, ¿no? Por muchos años, y a nosotros ahí a 200 metros de La Moneda, y ahí los cortes de luz duran media hora máximo. Sí. Porque Rapel inmediatamente abastece el casco, digamos. El casco histórico. El casco histórico, el centro cívico, si tú quieres. Claro. Y Rapel hace eso en... Bueno, en porque este caso está La Moneda, básicamente. está La Moneda, hay Casa muchos... Central. Hay Casa Central, hay Casa ministerios, hay un montón de funciones, digamos, que obviamente dependen de esto. Y eso es lo que típicamente uno tenía en la cabeza, que duraba, en este caso fueron más de 4 horas. Claro. Porque los reintentos de partidas autónomas de muchas centrales no funcionaron bien, la configuración que había que hacer del circuito no se pudo hacer adecuadamente por problemas de comunicación, de nuevo, relacionado quizá con los celulares, no sabemos exactamente. Y también hay un tema de que funcionan los sistemas de control automático, los famosos SCADA, Claro. que no son otra cosa que computadores con señales. Tampoco algunos de ellos no estuvieron operativos, tenían deficiencias, y ahí es cuando la experiencia de los operadores, la parte humana, la capacitación, el haber ensayado las cosas, es cuando se vuelve crítico. Y Claro. también fallamos en eso. ¿Y qué nos revela, profesor, este evento sobre la vulnerabilidad del sistema eléctrico que tenemos en Chile hoy? Bueno, a ver, claramente el problema de esto es que se puede repetir. Pensábamos que teníamos un sistema bien robusto en términos de sus coordinaciones, sus capacidades técnicas y la forma, pero claramente hay que entender que los sistemas eléctricos son muy dinámicos y han cambiado mucho. La entrada de las energías renovables, la reconfiguración de muchas de las entradas de muchas nuevas líneas de transmisión justamente para poder hacer eso posible. Los cambios en los hábitos nuestros. Hoy día prácticamente la demanda en Chile es plana todo el día. Todo el día. Eso es bien inédito. Si nos vamos 20, 30 años para atrás, claramente eso no era así. Y esto hace que haya que mantenerse muy vigilante, muy adaptándose, y creo que ahí cometimos una falla en apegarnos mucho en los reguladores a sus reglamentos y no necesariamente a ver lo que el sistema necesita. Y ahora, hace poco hubo una falla en Heathrow, en el aeropuerto de Londres, o el principal aeropuerto de Inglaterra, en que también estuvo el aeropuerto, este aeropuerto tuvo 2 días fuera de servicio por el incendio de un transformador. Claro. Y eso nos revela, por ejemplo, otro problema que todavía no lo tenemos tanto en Chile, que tiene que ver con el envejecimiento de los sistemas eléctricos. Claro. Que en Chile muchos de nuestros equipos son de los 90, de los 2000, pero todavía son bastante, pero en unos años más esos equipos ya van a tener sobre 25, 30 años. ¿Pero no les hacen Y upgrade, eso- actualizaciones? Se le hacen actualizaciones, pero muchos de estos equipos duran 50, 60 años, pero con la debida mantención y con la debida mantención a su edad, que no es lo mismo. Los sistemas eléctricos tienen esto de las fallas, digamos, de infancia. Generalmente tú tienes un primer periodo de falla en que cuando lo conectas, y ahí tienes esa... Pero si ya pasaste eso, puedes tener un periodo muy largo con muy pocas fallas. Pero cuando los sistemas se vuelven antiguos, empiezan a tener fallas, y la mantención y el monitoreo que hay que hacerlo a esos equipos tiene que ser un poco distinto. ¿Ya están? ¿Se hacen de manera adecuada? Hay dudas. A ver, tengo mis dudas. Mira, si de 60 partidas autónomas que se estaban programadas se hicieron menos del 20% efectivas, Tengo derecho a la duda. Piensa tú qué pueden ser los planes de mantención y de configuración de protecciones, que especialmente, de nuevo,
el sistema eléctrico, uno dice, bueno, es muy complejo, tiene cientos de generadores, líneas, subestaciones, etcétera. Pero hay algunas que son críticas. O sea, que Rapel no pueda hacer una partida autónoma es muy complicado. Que justamente hay muchas líneas en el sistema, pero en realidad esta línea que falló es una de las líneas críticas que tú tienes que estar mirando siempre. Claro. Hay otras líneas que a veces te falla y no te das ni cuenta. Nadie se da cuenta en el sistema porque ni siquiera te alcanza a mirar en el pestañeo, digamos, ¿no? Porque inmediatamente entra una u otra línea redundante y después se repara la falla y no hay problema. Pero esto requiere criterio, requiere manejo y un liderazgo desde el punto de vista de la autoridad regulatoria, del coordinador en particular, que realmente logre una efectividad en esas tareas. Cosa que a estas alturas, particularmente después del 25 de febrero, tenemos dudas de que se estén cumpliendo adecuadamente. O sea, en cualquier inminente nuevo corte. O sea, a ver, puede no pasar. De hecho, este corte es un corte muy raro. Pero la concurrencia de 3 eventos de este tipo, o sea, el primero no es tan raro, el segundo, que caiga todo el sistema, es más raro. Y el tercero, que no seamos capaces de levantar el sistema en un periodo razonable, eso ya es muy raro. Es muy raro. Profesor, y hubo un seminario hace pocos días en la universidad organizado por la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, donde muchos expertos hablaron de implementar el plan de emergencia, que era urgente. ¿Se nos puede contar qué es ese plan y por qué no lo hemos implementado completamente aún? Bueno, ese plan, el plan de emergencia y de recuperación de servicios tiene que ver con básicamente justamente todas estas maniobras que se tienen que hacer cuando ocurren fallas y también tienen que ver con adecuaciones que hay que hacerle al sistema en función de las cosas que van pasando y que han pasado y que todavía no tenemos, porque aquí va a haber una cantidad de acusaciones, de procedimientos sumarios, revisiones y mucha información, pero en realidad el origen, si tú miras cuál es el origen de nuestros problemas, tiene que ver en no haber seguido las mismas normas, las mismas instrucciones que tenemos hechas. Y estos son planes que hay que ejecutar. Cuando se viene un apagón, se secciona el sistema. Cada jefe de sección tiene responsabilidad para levantar su área. Claro. Sabemos qué centrales son las que tienen que hacer. Pero eso requiere tener una coordinación fina entre los distintos entes, también una coordinación entre, por ejemplo, la generación, transmisión y distribución, cosa que hoy día, por ejemplo, claramente hubo ahí un periodo que fue muy claro entre las 4, 5 de la tarde y las 8, en que el liderazgo y la dirección, digamos, de cómo recuperar el sistema se perdió completamente y tenía instrucciones cruzadas. Ahora, es cierto, había problemas de comunicación, había problemas de señales, claro, digamos, que no llegaban, probablemente operadores muy estresados, digamos, en tratar de probar distintas cosas. Pero claro, por ejemplo, no sé, esa tarde se trató de probar un abastecimiento desde Argentina si no lo tienes probado, no lo puedes hacer en una emergencia. Eso te iba a preguntar, Luis, ¿no hay alguna forma de mitigar que sea, digamos, que sea factible? Porque pareciera que esto nos pone a prueba como niños chicos. A ver, pero esto es el día a día de un sistema. Por eso yo digo que este no es tanto un problema de tecnología, es un problema de gestión, de cómo se maneja. Tú anticipas las posibles fallas,
piensas. ¿Quién gestiona eso? El coordinador. Eso es la tarea esa es la tarea del coordinador. La tarea del coordinador eléctrico nacional es pensar qué fallas pueden haber. Es ante esa falla, entonces, ¿qué vamos a hacer? Simulemos entonces cómo distintas maneras de cómo vamos a mitigar este problema. Y mitigarlo significa, oye, hay un equipo redundante, así que se toma, o que el efecto que tenga esta falla sea lo más acotado posible en términos de cliente, tiempo, etc. Y eso después se codifica y se pone porque cuando ocurra esa falla tenemos que acordarnos que esta es... Sacamos el plan. El plan. Este es el plan, este es el plan que hay que ejecutar y eso es... Pero eso está. Lo que pasa es que eso también tiene que practicarse. Tenemos que, no solamente el coordinador, sino que sus coordinados, y claro, y ahí ahora apuntamos que no, mira, es que los PMGD, solares particularmente, no aportan a oponerse a las fallas, sino que una vez que ven la disrupción, la perturbación en el sistema, se desconectan. Ya, pero eso primero no tiene mucho que ver con la falla 3, no tiene poco que ver. Y además, eso lo sabíamos. Si eso no es nuevo. Entonces, obviamente que tenemos que coordinar y trabajar en función de cómo está funcionando la red hoy. Y probablemente los planes que vamos a hacer en 6 meses más pueden ser un poco distintos, porque la red va a cambiar. Claro, porque cómo no prever que si se corta la luz, se corta la administración de la electricidad, se va a ver perjudicada la comunicación también. O sea, ¿cómo nos comunicamos? Palomas mensajeras, no sé, pero comuniquémonos de alguna forma. El sistema eléctrico tiene sus propias líneas, pero todavía no tengo claro qué es lo que pasó que en sus líneas propias la comunicación falló. O sea, la comunicación falló y habían muchas de estas instrucciones que se tenían que dar y que se dan por claro, ahí falló la comunicación. Invitamos a la gente también para que eventualmente, si que alcanzamos, porque ya nos queda poquito tiempo, nos mandes un audio cortito que nos cuente la historia de dónde los pilló el apagón, para saber un poco cómo lo vivieron. Caco. Sí, yo estaba en la playa. Sí, en Concón, de hecho. Vecina. Bueno, y estos eventos afectan toda nuestra vida. ¿Estamos preparados? Porque afecta el tránsito, la internet, la salud, el agua. Usted se quedó encerrado en su oficina. ¿Estamos preparados realmente para un nuevo evento como este? A ver, la confiabilidad del sistema eléctrico ha tenido esto de que en la vida moderna dependemos de un suministro extremadamente confiable y continuo de energía. ¿Ya? Y justamente esto ha sido el éxito, ¿no? El éxito, que en general sí tenemos apagones, pero han sido causas y ciertamente que cada vez tenemos que hacerlo mejor, porque efectivamente ahora hay muchas cosas que se pueden hacer. Por ejemplo, hay muchos equipos diésel, por ejemplo, algo que por ejemplo van a aprender ahí en Heathrow. Hay muchos equipos diésel que podrían haber aportado energía por ejemplo, en distribución, en algunas subáreas, cosa que eventualmente algunas, probablemente vamos a tener que segregar los semáforos, por ejemplo, los circuitos de abastecimiento de los semáforos. Vamos a tener que hacer algunas, y esto es inversión, es cierto, alguna no todas necesariamente de los generadores o distribuidores, alguna quizá de algunos otros actores, pero obviamente tenemos que pensar en términos de darnos resiliencia. También la tecnología nos va a ayudar, o sea, las baterías, etcétera, nos va a permitir tener una mayor capacidad de responder a este tipo de cosas. O sea, no pensemos que esto siempre va a ir para mal, sino que nos vamos la tecnología nos puede ayudar y obviamente una mucho mejor coordinación ayudaría mucho. Sin duda alguna. Luis Llanos, académico del Departamento de Ingeniería Industrial, Facultad de Ciencias Físicas de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas. Muchas gracias por haber estado nuevamente con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Muy entretenido conversar con usted, profesor. Así es.